Hoy en Fora Apache vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a hablar del populismo y de Podemos. Empezaremos con una reflexión de un tipo que aprendió a pensar con Antonio Gramsci, pero también con Juan Domingo Perón. Era argentino, aunque trabajó muchos años en universidades anglosajonas. Se llamaba Ernesto Laclau. Murió justo cuando Podemos estaba en plena precampaña. Laclau decía que cuando las masas populares excluidas se incorporan a la arena política, aparecen formas de liderazgo que no son ortodoxas desde el punto de vista liberal. Sin embargo, el populismo, continuaba Laclau, evita que la política se convierta en mera administración. Abróchense los cinturones. Hoy vamos a volar. Si alguien pensaba que en Fort Apache no nos íbamos a atrever a hablar del populismo, se equivocaba. Como decía, hoy vamos a volar. Para ello contamos con una mesa de excepción. A mi izquierda, Íñigo Errejón, miembro de la dirección de Podemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Se estrena por fin en el programa Alberto Garzón, miembro de la dirección de Izquierda Unida. Bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias. Nos acompaña también Carolina Vescansa, miembro también de la dirección de Podemos. Muchísimas gracias por venir a Fort Apache. Gracias por la invitación. No podía faltar en este programa Manolo Monereo, miembro de la dirección de Izquierda Unida, jurista. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablito. Nos acompaña también Jorge Alemán, miembro de la izquierda lacaniana. Me ha pedido que le presente así. Muchísimas gracias por venir a Fort Apache. Es un honor estar en Fort Apache. Gracias. Gracias a ti. Cierra la mesa Enric Juliana, al que yo definí una vez como marxista, como gramsciano de derechas, periodista de La Vanguardia. Bienvenido al programa. Gracias. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre, en este programa, en el punto de mira. ¿Qué es el populismo? El teórico político argentino Ernesto Laclau entendió que todo cambio político en un sentido progresista pasa por constituir al pueblo como actor político colectivo. Hoy conceptos de su teoría como los significantes vacíos o sus interpretaciones de nociones gramscianas como hegemonía o antagonismo resultan fundamentales para explicar procesos políticos que están desbordando la política a ambos lados del Atlántico. Esta noche en Fort Apache hablamos de populismo. Vamos a empezar fuerte con la pregunta del minuto. Una de las referencias fundamentales para Ernesto Laclau era el comunismo italiano. Después de la Segunda Guerra Mundial en Italia hubo un debate entre los partidarios de entender el Partido Comunista Italiano como el partido de los proletarios, como el partido de la clase obrera. Otro sector del partido, en el que estaba Togliatti, decía: no podemos olvidarnos del Mezzogiorno, del sur de Italia, donde no hay clase trabajadora. Hay, por lo tanto, que hacer política con la gente que reivindica el derecho al agua, con la gente que reivindica las cooperativas escolares, con la gente que combate contra la mafia. 20 años después, el Partido Comunista Italiano se había convertido en el principal instrumento político de incorporación de sectores excluidos de la política a la política italiana. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Errejón. ¿Por qué la experiencia italiana, por qué la experiencia del comunismo italiano es algo tan importante para entender a Laclau y para entender el populismo? Bueno, porque yo creo que el Pichi en un momento dado se constituye en un partido popular. Se construye en un partido de una buena parte que además puede reivindicar con éxito la representación de la verdadera nación italiana. Y eso creo que lo hace alejándose de una noción más rusa, si se quiere, de hegemonía, de la hegemonía primera entendida como suma de actores. Bueno, no hay mayoría solo con la clase obrera industrial, hay que sumar actores. Y algunos de los mejores teóricos del Pichi dicen: no se trata de sumar actores, se trata de articular, que es una cosa diferente de poner juntos, de juxtaponer como un sector, otro y otro, sino que se trata de ser capaces de producir un conjunto nuevo, un horizonte nuevo, que es una creación que es, digamos, que es multiplicación, que es más que la suma de cada uno de los actores. No se trata de hacer alianzas, se trata de constituir una voluntad popular nueva que reivindique con éxito para sí la representación del interés nacional. Gracias, Íñigo. Alberto, tu minuto. Hombre, es muy complicado responder en un minuto. Sin duda, Gramsci es parte de esa reversión del marxismo occidental, que es heterodoxa y que lo que hace es cuestionar lo que ha sido la interpretación más ortodoxa del marxismo determinista. Y yo creo que eso sí que puede ser un aprendizaje importante. No sé si es
es fundamentalmente el hito clave, digamos la experiencia italiana. Yo la veo más en el caso de la Revolución Francesa y el salto que hay hasta 1793, porque creo que lo que está representando es que cuando hay una descomposición social como consecuencia de que la estructura social se descompone, evidentemente no hay anclajes sólidos desde lo que tú poder articular y decir, bueno, esto es una clase social que tiene unos intereses objetivos. Y entonces eso es lo que ocurría en esos escenarios de transición, donde una estrategia populista puede canalizar todas esas demandas con éxito, pero surgen un montón de interrogantes que seguro que debatiremos después en términos de hacia dónde vamos. La experiencia del Pichi, por ejemplo, es una experiencia que en su desarrollo también nos plantea esos mismos interrogantes. Gracias, Alberto. Carolina, tu minuto. Yo creo que la experiencia italiana lo que pone encima de la mesa es que una reflexión sobre el partido como herramienta al servicio del cambio progresivo y no como fetiche. Es decir, la posibilidad de concebir la organización política como una organización viva que es capaz de generar alianzas transversales para anteponer el cambio político al objeto de la conservación misma de la estructura como garante de identidades, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues debe de ser de los ejemplos más poderosos en Europa en esa dirección. Muchísimas gracias, Carolina. Manolo. Yo he estado recientemente en Italia y me sorprendieron dos cosas. Una especie de retorno, de revival, era Berlinguer, ¿no? Salieron como 15 libros, han salido en Italia recientemente sobre Berlinguer. Y el otro, que sí me sorprendió muchísimo, fue el retorno de Togliatti en los libros y en sus propuestas justamente para después de la guerra. ¿Qué es lo que hay? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Que es, por un lado, el obrerismo, que en Italia y dentro del PC siempre fue concebido como algo negativo. Y por otro lado, lo nacional popular, que yo creo que es lo que emerge realmente en este debate. Es decir, hay una contradicción no resuelta, que no es otra cosa que la hegemonía, entre una perspectiva obrerista y una perspectiva nacional popular, que justamente se construye porque es capaz de superar el obrerismo. Y porque es capaz de nacionalizarse, de guiar un país y de guiar una nación. Esa es la clave. Gracias, Manolo. Jorge. Bueno, yo creo que Ernesto tuvo dos intuiciones tempranas. Una, por las transformaciones históricas del capitalismo, que ya no había un sujeto histórico que iba a realizar la historia en su final, un sujeto finalista, un sujeto donde iba a terminar con una sociedad sin clases. Es decir, separó muy claramente a Marx de Hegel. Para él los antagonismos iban a continuar siempre y eran irreductibles. Y luego también captó muy rápido que por las transformaciones postfordistas lo que era el proletariado había perdido su centralidad y se trataba por lo tanto de constituir un nuevo sujeto que él denominaba pueblo, pero a diferencia de otras tradiciones que consideran que el pueblo ya está dado y ya está construido, es necesario, vamos a decir, inventarlo, es necesario articularlo y construirlo, nunca está como un sujeto ya presente. Muchísimas gracias, Jorge. Enrique. Yo creo que hay una referencia histórica importante que es 1944, lo que en Italia se recuerda todavía hoy como la svolta de Salerno, el giro de Salerno, que cuando es un momento que Togliatti regresa a Italia, la guerra aún no ha concluido del todo, y él plantea la colaboración con el gobierno Badoglio, con el gobierno monárquico. Esto provoca estupor en el resto de la izquierda, particularmente en el Partido Socialista. Y esto, a mi modo de ver, este giro que impregnará la evolución posterior del Partido Comunista Italiano tiene doble sentido. Uno, el mantenimiento de la unidad nacional italiana, el riesgo de que la guerra acabase supusiese la desintegración nacional de Italia, el mantenimiento de la integridad nacional y, por lo tanto, convertir el Partido Comunista en un partido nacional. Dos, el riesgo de la guerra civil. No olvidemos que Togliatti estuvo en la guerra española, nunca quiso volver a repetir o volver a vivir lo que él ha vivido en España y en Italia. El pragmatismo de Togliatti. Sobre esto se podría discutir mucho. Por ejemplo, Perry Anderson ha criticado muchísimo esta estrategia excesivamente pactista por parte del Partido Comunista Italiano. Pero hay un elemento en Gramsci que es completamente actual. Si en algo se puede sintetizar el pensamiento de Gramsci es en decir, hay una batalla política crucial que es la ideología.
y la ideología es un campo de batalla para la política. Ahí aparece una noción en la CLAU que es fundamental, que es lo que llama los significantes flotantes, digamos, esos elementos fundamentales para configurar el sentido común de la gente que están en disputa. Yo os pregunto, si aceptamos que existen esos significantes flotantes, voy a empezar contigo, Errejón, ¿cuáles serían en el contexto político de crisis de régimen en España esos significantes flotantes, esas categorías en disputa? O sea, yo creo que la premisa antes es aceptar que el discurso político no es lo que se dice de intereses ya constituidos en un terreno anterior, de intereses ya constituidos en la economía, en la geografía, en la sociedad, que no es expresión, sino que es construcción, que lo que se dice de las cosas produce sentido y que la política es fundamentalmente batalla por el sentido. Y que esa batalla por el sentido se da con materias primas determinadas. Esas materias primas, si se quiere, funcionan como ingredientes. No predeterminan cuál va a ser la receta final, pero... y eso sigue siendo contingente, pero cuál sea la receta tiene que ver con cómo se articulan esos elementos que están ahí, pero que pueden dar lugar a construcciones políticas de muy distinto signo. ¿Cuáles son algunos de los elementos concretos que permiten esa articulación? Estos significantes que en momentos determinados son portadores de legitimidad, por ejemplo, cuya significación concreta no está determinada porque está siempre sometida a una lucha. Yo creo que hay algunos que siempre lo son. La democracia seguramente ha sido el que más se ha vaciado, en el sentido de que le caben interpretaciones más diferentes, pero que sigue siendo un portador universal de legitimidad. Y luego muchos otros, digamos, la ciudadanía, el interés nacional, la idea de país siempre lo es, y los términos más abiertos. Y creo que ahí, para pensarlos, siempre hay que moverse en una tensión. Si están demasiado abiertos y pueden significar cualquier cosa, tienen siempre el riesgo de estar demasiado vacíos y de que el antagonismo a su interior sea salvaje. Si están demasiado cerrados, tienen la posibilidad de ser muy fuertemente identitarios para minorías y con mucha dificultad de seducción. Creo que tiene que ver siempre con una batalla sobre cuáles son las palabras que transfieren legitimidad. Yo creo que democracia es un ejemplo muy, muy claro en el que hemos debatido en muchas ocasiones. Una experiencia como, por ejemplo, la caída de los países del llamado socialismo real, en el que la oposición utilizaba los mismos significantes que utilizaba el gobierno oficialista, como democracia o libertad. Creo que son elementos que están en disputa hoy en día, pero que en tanto que pueden concebirse como un espacio de continente donde caben un montón de interpretaciones posibles. Voy a poner un ejemplo: libertad. Libertad para un liberal puede ser la libertad negativa, para un republicano es la libertad positiva. Sin embargo, ese significante vacío, significante flotante, permite articular dentro un montón de posibilidades, de confusiones. Y si uno hace una estrategia basada en ese significante vacío o flotante y consigue tener éxito, después lo que tiene es un número muy importante de hipotecas con respecto a los siguientes pasos. Ese es el enorme riesgo de concebir una estrategia basada en el significante flotante, a mi juicio. Jorge. Quiero decir muy rápidamente que si aceptamos que existen significantes flotantes es porque la sociedad no es un todo ni puede ser objetivable. Quiere decir que al estar abierta tiene que haber un significante que la resignifique. Ese significante hay que inventarlo, no puede ser nombrado, no puede ser. Podemos decir funcionó la democracia, funcionó la libertad, pero en cada coyuntura es el significante que logra resignificar, como diríamos ahora, todo el tablero político. Por ejemplo, en este caso un significante flotante, Podemos. ¿Por qué prueba que es un significante flotante? Porque ha resignificado una serie de elementos que se habían presentado como aislados que ahora aparecen como articulados. ¿Tiene garantizada su permanencia? Ahí siempre se trata de qué tipo de frontera antagónica se trace para que ese significante vacío y flotante se sostenga. Manolo, Carolina, después Enrique. Después Errejón. Antes de entrar mucho en los temas más concretos de la crisis del régimen y hasta de Podemos, quizás merecería la pena, por los que nos están viendo, intentar clarificar tres cosas que me parecen importantes a este debate. El primero, lo que vamos a llamar el significado histórico del populismo. El populismo ha tenido una historia, y una historia real, que por cierto es el modo de nombrar fenómenos latinoamericanos por gente que no es latinoamericana. El término populismo no viene del propio Latinoamérica ni tiene nada que ver, es un modo de nombrar desde fuera un fenómeno que es el populismo histórico. Una segunda cuestión es, lo que ya tiene que ver con la CLAU mejor, es el análisis del discurso populista. Es decir, y que tiene que ver a partir de, como antes hemos estado viendo, de una mirada,
de un vacío, de algo que se nos había quedado fuera de toda la acción colectiva y en concretamente de la autoorganización social. Y luego yo diría que es un tema quizás más importante para ver fenómenos como Podemos o otras cosas, lo que podríamos llamar la existencia de situaciones populistas, es decir, de condiciones populistas, es decir, de situaciones que promueven la emergencia de discursos populistas, porque eso es lo que hace aterrizar, porque si no parecería que el discurso populista está por encima de todo, ¿no? La teoría desde el punto de vista teórico, y que no tiene agarraduras, ¿no? Yo creo que la clave ahora es pensar por qué estamos en una situación populista y que tiene que ver con eso. Digo un ejemplo para hablar del tema italiano, ¿no? Yo creo que estamos en la época del post. Yo creo que en la época del post hay 3 post que tienen mucho que ver con esto. El primer post es clave en nuestro imaginario social, que es el socialismo. O sea, el socialismo como primer post. Estamos en una época post-socialista, donde el socialismo ha dejado de ser un referente de masas colectivo y revolucionario para las 3 grandes componentes que había detrás de eso, que era el anarquismo, la socialdemocracia y el comunismo. Luego estamos en un segundo post, que hemos ido viendo y que, por cierto, Laclau y Chantal lo han estudiado bien, que es la pospolítica. Y ahora estamos en un nuevo post, que creo que es el grave, el profundo, el sistemático, es la posdemocracia. Estamos construyendo sistemas políticos postdemocráticos, donde el autogobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo ya no funciona como tal. Son soberanías limitadas, oligárquicas, cada vez más firmemente ancladas con el poder. Bueno, yo creo que esas 3 posts explican mucho, justo con la crisis del régimen en España, del régimen político, la emergencia de una situación populista. Y es donde yo creo que está la clave, que es que se han creado condiciones objetivas y subjetivas para una emergencia de fenómenos populistas en torno, para mí, que sería mucho más claro, la emergencia del sujeto nacional popular. Carolina. Estoy muy de acuerdo, ¿no? Y posiblemente la caracterización como situaciones populistas sea un término, una denominación posterior a las situaciones mismas. Quiero decir que históricamente ha habido muchas situaciones favorables al populismo que no han sido bautizadas como tales. Que en ese sentido el término acuña cosas que son muy anteriores al término mismo y que posiblemente no hayan sido bautizadas como tales. Pero en ese sentido yo creo, bueno, y retomando digamos el nivel anterior del debate, ¿no? Que quizás sea ir un paso por delante, y creo que la intervención de Manolo en ese sentido ha sido muy clarificadora. Yo sí pienso que una de las características de estas situaciones populistas es que precisamente se abre el espacio a la resignificación, a la fuerza performativa de la palabra, que es un espacio que en situaciones no populistas está precisamente cerrado. Y yo creo que más que centrarnos ahora en los significantes flotantes o vacíos, ¿no? Que son los que se están abriendo, los que se están poniendo ahora encima de la mesa, yo creo que la principal característica del régimen del 78 es su capacidad, su fuerza para cerrar de manera muy hermética otros significantes centrales normalmente en la construcción del relato ideológico de la mayor parte de las sociedades de nuestro entorno. ¿A dónde quiero ir a parar? Quiero decir que lo que intento decir es que yo creo que más que estar siendo ahora mismo capaces de construir o estar presenciando la emergencia de significantes flotantes, lo que estamos viendo es la apertura de significantes aparentemente muertos, ¿no? En términos de Volosinov o tal, ¿no? Es decir, que significantes que aparentemente tenían un sentido cerrado, que ya no era discutido ni debatido, por primera vez en décadas, y casi, sí, bueno, en décadas, casi un siglo, ¿no? Comienzan a disputarse, comienzan a debatirse. Por tanto, más yo creo que ahora estar asistiendo a la emergencia de esos significantes flotantes, lo que estamos asistiendo es a la demolición, o mejor, o como diría Volosinov, a la resurrección de significantes que creíamos muertos y que sin embargo estaban vivos o podían resucitar. Enrique. No, yo, perdonaréis que no manejo también el cuadro conceptual, pero a mí todo lo que estáis planteando me remite un poco. Me venía ahora a la memoria un estribillo que en 1976 tuvo un grandísimo éxito político, y en el momento en que el gobierno Suárez impulsa el referéndum de la reforma política, iba acompañado en televisión de una canción que se llamaba Habla Pueblo Habla. Habla Pueblo Habla. Aquello fue un cañonazo. Además, estamos hablando de una época en que solo había 2 canales de televisión y todo pasaba por allí. Y además Suárez había sido
director general de Radio Televisión, entre otras cosas por ello fue nombrado presidente del gobierno, ¿no? Bien, aquello tuvo un efecto político tremendo, ¿no? No la canción, me refiero, el movimiento, en la medida de que el gobierno tardofranquista tomaba la iniciativa y decía, vamos a empezar nosotros las reformas y además vamos a darles un contenido popular, esto va a ir acompañado de un mensaje popular que estamos abriendo y vamos a dar la voz a la gente. Aquello pilló absolutamente a contrapié a todos los partidos de la oposición, y de tal forma que el referéndum de la reforma fue un éxito. Incluso diría más, yo creo que realmente la oposición en el 76, eso fue en noviembre del 76, una campaña a fondo no la hizo, ¿no? Y ahí se sientan las bases, en aquel momento con el habla, pueblo habla, se sientan las bases del cambio político en España. La paradoja para mí, no sé si esto es un significante flotante o no, no lo sé. No sé si flota la paradoja es que, fijaos que estamos regresando al habla, pueblo habla, que esto es lo que en este momento se está discutiendo en España. Claro, los términos de la conversación es Rejón, después Jorge. Eso es, intentando como hilvanarlo, tiene que ver con esa parte quizá de las, digamos, de las situaciones, que Manolo llamaba las situaciones populistas, ¿no? Digamos, un momento en el cual las instituciones no son capaces de dar o cauce o promesa confiable de cauce en el futuro a una parte de las aspiraciones de una gente que no se siente representada. Por otra parte, tampoco hay una imaginación o un horizonte ofrecido que integre buena parte del descontento, y ese descontento, y esto es importante, se produce sobre un terreno dislocado. No es un descontento en compartimentos, no es un descontento que ya salga formado, encuadrado de casa, sino que es un descontento que desborda los cauces que debían existir para canalizarlo, bien sea institucionalmente, bien sea en las organizaciones de protesta que existen. ¿Eso es una situación populista? Bueno, es posible, pero entonces tenemos que reconocer que eso es una intensidad que recorre siempre toda política, está siempre ahí, pero no necesariamente contraponiendo las contradicciones ideológicas. Sería, por ejemplo, absurdo tener que elegir entre, bueno, entonces yo qué prefiero, las experiencias socialistas o las experiencias populistas. Esto, porque que uno encuentre esto en el discurso de Mao, o que uno encuentre esto en el discurso de la Revolución Cubana, esto es un momento que recorre siempre todas las experiencias. Y claro, decía Alberto, claro, pero es que entonces, si todos los términos están siempre sujetos a la posibilidad de ser resignificados y el lazo social no está constituido sólido en algún sitio, sino que siempre está sometido a una disputa, claro, entonces, ¿qué hipotecas tienes para después? Todas, pero como siempre las tienes todas. Quiero decir que eso es quizá la posibilidad como intranquilizadora del populismo. Está esa frase de Rancière, digo para incendiar un poco la mesa, esta frase de Rancière que dice... bueno, si algo tienen en común los viejos marxistas y los nuevos liberales es lo intranquilizador que les resulta el fantasma del populismo, la posibilidad de que la discusión política por la institución del sentido que se da en las sociedades esté siempre abierta. Y es verdad que eso nos remite siempre pues, a una indeterminación. Todo régimen se construye siempre invocando un pueblo nuevo, siempre, pero todo régimen, una vez constituido, dice váyanse a casa, regresen a casa, dejan que las instituciones operen. Y hay un momento de colapso en el que las instituciones y los relatos disponibles no dan más de sí y emerge, si hay posibilidad, a partir del descontento, una voluntad colectiva nueva. Es evidente que es mucho más tranquilizador operar todas las categorías políticas como puramente derivadas de estructuras económicas objetivas. Pero nunca fue así. Claro. No hay un solo proceso de transformación. El propio Althusser, que es una de las influencias de la CLAU, lo dice. No, es que esto de que solamente existe una contradicción definida por la posición de un sujeto en torno a las relaciones productivas, esto no es verdad. Hay muchas más contradicciones que operan de una manera mucho menos mecánica. En su crítica al mecanicismo. Tenía la palabra Jorge, después Alberto, después Manolo. Sí, efectivamente, Pablo, lo de la sobredeterminación en última instancia, Althusser era para mostrar precisamente. Pero volviendo a lo de la situación populista que han evocado tanto Manuel como Íñigo y como Carolina, ¿no? No hay que olvidar que en realidad, por lo menos en Ernesto Laclau, no en la caracterización histórica de los populismos, la pregunta que lo atraviesa es cómo se genera una voluntad colectiva. Y solo hay voluntad colectiva cuando las instituciones no pueden resolver las demandas. Es decir, si hay un estado, vamos a decir, supuestamente de bienestar que reabsorbe la demanda, no emerge esa voluntad colectiva populista. Es decir, que para él siempre la contingencia es un elemento muy importante. Solo se da situación, por eso el término situación me pareció pertinente, cuando las demandas institucionales ya no pueden
con las distintas demandas populares que quedan insatisfechas. Y ahí es donde el significante flotante o el vacío es vacío porque también resignifica significantes que ya estaban muertos, es decir, abre a la significación. En todo caso, el problema clásico que siempre se discute, me remito siempre a la teoría de Ernesto, es si la misma tiene un valor emancipatorio prescriptivo de por sí, es decir, si extender la cadena de equivalencias, si resolver con las demandas insatisfechas, no, como dijo Íñigo antes, una mera justaposición, sino generar algo que es bastante raro, que es la emergencia de una voluntad colectiva. La voluntad colectiva la vemos muy pocas veces, no es algo que esté presente. Llevábamos años sin ver la emergencia de una voluntad de esa naturaleza. La pregunta es si esa voluntad tiene por sí misma, en qué condiciones se abre al otro aspecto, que es el aspecto emancipatorio. Para aclarar un momento a los espectadores la cuestión de la cadena de equivalencias, hay un ejemplo que se utiliza de manera recurrente para explicar esto. Una señora va a una clínica para intentar interrumpir un embarazo, no le dejan interrumpirlo, se enfada, se quita el zapato, lo tira contra la ventana de la clínica y grita «Viva Perón, cabrones». Entonces, claro, es decir, ¿qué tendrá que ver Perón en este caso con que a esta mujer no le dejen interrumpir un embarazo? Eso es lo que explica que de repente un significante, que es el significante Perón, puede servir para incluir diferentes demandas, desde el derecho a esta mujer a cualquier otra cosa. Garzón, después Zapping y después volvemos. Sí, yo por la creo derecha que uno de los mesa. aportes granchanos más interesantes son el de romper con la ortodoxia determinista, como decía al principio, económica, y aceptar que no solo está la contradicción capital-trabajo, sino que hay otra serie de contradicciones que operan al mismo tiempo. Pero sin embargo, quizás por deformación profesional, o mejor dicho, por tradición política, o por ambas, yo sí que creo que hay que tener muy presente lo que es la estructura económica para explicar lo que son los diferentes cambios. El propio Laclau dice que cuando en 1848 se establece, si se solidifican las diferentes ideologías, la situación populista desaparece, vuelve a aparecer más posteriormente y era previa. Pero, ¿qué estamos asistiendo a una situación populista? Yo pienso que sí, pienso que estamos en España en un momento de construcción de una sociedad postfordista en la que caen sobre todo la gente más joven, por eso hay una ruptura generacional, mientras que hay una situación fordista para una gente que se ha criado también políticamente en el régimen del 78. Entonces es un choque que explica que hay una situación populista. Ahora bien, cuando decíamos lo de las hipotecas, yo pienso que un significante flotante muy efectivo es casta. Casta, o para no provocar demasiado, oligarquía, podría serlo también, y el propio Laclau lo sitúa. Son significantes flotantes en el que yo me encuentro con la calle a alguien que es un médico ultra cualificado, o a un panadero, o a alguien, cualquier otro, que todos van a focalizar, digamos, en ese contexto, en esa palabra, en ese significante flotante, todas sus demandas. Sin embargo, es una hipoteca de cara al futuro, porque Podemos, ¿cuándo va a empezar a ser casta? ¿Quién define casta? ¿Dónde se ancla eso? Y al final el problema original yo creo que es que el populismo es una reacción en negativo. No es un proyecto en positivo, como podría ser el socialismo, al que uno va encaminado, sino que el populismo puede ser en estos casos entendido como una reacción de canalización, que puede ser muy exitosa, de demandas insatisfechas, pero que una vez has llegado tienes una serie de hipotecas que tienen que ver, por ejemplo, pues como decía Laclau, pues en las propias hipótesis, en una hipótesis que creo que no se cumple en España, que es la de sacar a la gente que estaba excluida políticamente e incluirla. Yo no veo que lo que Owen Jones llama los chaps estén votando en masa, ni siquiera, al menos todavía no lo estoy viendo, y sobre todo pues esa hipoteca de cara al siguiente paso a ganar. Al siguiente paso a ganar, qué es lo que hay que hacer y sobre todo en qué base social te vas a anclar tú, porque también tiene esa otra hipótesis del liderazgo de un líder fuerte que también va a condicionar mucho, digamos, los pasos posteriores. Muchos temas para la mesa, pero antes, Zapping Apache. A la salud, a la escolaridad, a la seguridad, etcétera. Y para que pase a ser populista, en el sentido estricto del término, lo que se necesita es que todas esas demandas cristalicen alrededor de ciertos símbolos que las unifiquen y las interpelen como totalidad. Y en el 90% de los casos esos símbolos están ligados al nombre de un líder. Yo soy un militante, no un macho alfa. Me pongo a las órdenes. Yo no creo que pueda haber un proyecto de cambio en un sentido progresista sin un proceso de movilización de masas.
Los gritos de indignación en las calles son el germen de Podemos. Los ciudadanos sienten que no tienen respuesta de los políticos y se unen para solucionar sus problemas. Que lo característico del populismo es que divide la sociedad entre los de arriba y los de abajo y hace una apelación a los de abajo. Ahora sería los de abajo contra los de arriba. De oligarquía frente a ciudadanía. Pueblo contra la casta. Casta, casta, casta. La casta política, partidos de la casta. ¡Que echaremos a la casta! Yo no creo que pueda haber un régimen que sea ni puramente institucionalista, ni que sea un régimen totalmente populista. En un caso habría la desaparición de lo político, en el otro caso habría un caos continuo sin ninguna fijeza institucional. La gente sí quiere participar de la política. Nos hemos cansado de una manera de hacer política y la nueva la tenemos que reinventar entre todas y todos. Y eso es Podemos. Yo creo que sin constituir al pueblo como actor colectivo no hay posibilidad de cambio en ningún sentido progresista del término. Ahora, esa constitución del pueblo como actor colectivo requiere la agregación de demandas individuales que confluyen en ciertas imágenes comunes. Tienes que ser capaz de producir símbolos, frases, significados que articulen a mucha gente que estaba harta, que estaba resignada, que estaba triste, que pasaba, que creía que esto no iba con ellos. Manolo. Sí, yo estoy ahora haciendo una cosa que me cuesta mucho trabajo hacerla porque estoy en muchas cosas a la vez, que es por eso se me ocurre lo de la situación populista, ¿no? Porque estoy comparando la situación populista con la situación revolucionaria de Lenin, para pensar una crisis que es una crisis orgánica. Eso porque yo creo que vivimos en este país una crisis orgánica del capitalismo español. Y esa crisis orgánica del capitalismo español, que nos viene persiguiendo todo el siglo XIX, emerge y parte del XX, emerge de nuevo en el XXI. O sea, este país vive en un proceso de transición hacia el subdesarrollo económico y social, y eso genera una crisis orgánica en el país y está detrás de lo que antes hablaba Alberto. Pero yo voy a entrar, para entrar más en temas de fondo que tienen que ver con la CLAU, esto del significante vacío. El significante vacío no es nada, es un conjunto de sonidos. Un significante vacío no es nada. Entonces, pero ¿qué es lo que dice el significante vacío? Lo que pone el nombre de una ausencia. ¿Y cuál es la ausencia del significante vacío? El conflicto social, la sociedad en su articulación conflictiva. O sea, yo creo que el gran problema del significante vacío es que tiene que pasar inmediatamente... El antagonismo consustancial a la política. Exactamente. Y tiene que pasar con el conflicto social. Es decir, el discurso nunca es una arbitrariedad, nunca es un intelectualismo. Es un modo de articular sujetos sociales en conflicto. Y el vacío que hay... Y les puedes poner el nombre que quieras. Pueden ser indios, pueden ser proletarios. Por ejemplo, ¿no? Y termino rápidamente. Es decir, o sea, ¿qué es lo que hemos estado viviendo en España? Una crisis política que refleja una crisis de régimen. En el medio de esa crisis política, la corrupción. Y en el medio de esa crisis política, una enorme crisis socioeconómica. Pero ahí emergió un sujeto popular, que yo creo que es la clave de este país, que es el 15M. El 15M que ha ido mutando, ha ido cambiando la política. Y el 15M ha cambiado el tablero, como diría alguien que le gusta mucho a Carolina, Pierre Bourdieu, lo que ha cambiado es el campo político. Ha cambiado el campo político y lo ha ido cambiando de fondo. ¿Dónde está el éxito clave de eso? Es que ha aparecido un significante pleno, agregador, resignificador, que es casta. Es decir, en un momento determinado, eso en la política española iba pasando. O sea, ¿cómo traducir lo social a lo político-cultural a lo social? En un momento hubo alguien o algunos que dijeron, hay que meter una dicotomía. Esta dicotomía es casta-pueblo. Claro, pero perdona. Entonces, ¿cómo eso ha agregado, ha construido una significación? Ha construido más que traducido. Porque eso hay que construirlo. Entre la lucha de clase y el conflicto social y la política, en medio están las motivaciones. Pero no había un sujeto esperando a ser traducido. No. Es que el discurso es siempre constituyente. Es decir, lo que se ha producido es un discurso que ha constituido una multitud, lo diré así. El sujeto es segundo con respecto al discurso. Exactamente. Entonces,
la multitud existía, tenía que ser construida. Y al ser constituida. Y había que nombrar un enemigo. Y había que nombrar un enemigo. La clave siempre, pero el enemigo nunca es tampoco arbitrario. Por esa razón el 15. Ahora te doy la palabra, perdón. Enrique antes y ahora ya se está animando la mesa, que es lo que yo quería. No, yo voy a hacer ahora honor a lo que has dicho al presentarme. Este es de derechas, el de derechas, el de la mesa, el de derechas soy yo. Bueno, antes he hablado del como pueblo. Dice Jiménez de los Santos de ti, vaticanista. Bueno, también podemos hablar hemos hablado del habla pueblo habla de Suárez. Yo creo que la transición española tiene, a mi modo de ver, tres pilares políticos básicos, que son Suárez, la UCD, el Partido Comunista y el catalanismo. Y los tres tienen en aquellos momentos tres momentos, para entendernos, estelares, que dejan una huella en la memoria que todavía persiste. Uno, os lo he dicho, el estribillo de esta canción que se cantaba en todos los patios de colegio de España en aquel momento. El segundo, el asesinato de los abogados de Atocha. Y la respuesta, el silencio que se produce en Madrid durante el entierro de los abogados. En el momento en el cual el Partido Comunista demuestra de una forma que todo el país entiende, de que es capaz de asumir la situación nacional. Que es un partido de orden. Que es un partido nacional. Que en aquel momento podía haber incendiado las calles de Madrid y decide no incendiarlas. Este es un momento muy importante. Yo aprovecho aquí, abro un paréntesis, no entiendo por qué la actual izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, abjura tanto de los años de la transición, pero esto sería otro debate. Ese es un debate que habrá que tener. Pero no lo entiendo, no lo entiendo. Y luego, el tercer momento es el regreso de Tarradellas en Cataluña, centenares de miles de personas en las calles de Barcelona. En aquel momento la transición se acaba de legitimar porque se produce un factor de ruptura en el interior, ya que os gusta la política gramatical, el interior del relato de la transición, el regreso de Tarradellas es un factor de ruptura, que además de legitimar la transición lo que hace es inducir pasión por la autonomía fuera de Cataluña, como factor de igualdad. Creo que Alberto Garzón, que es de Andalucía, de esto sabrá alguna cosa. Esto también hoy está en crisis o está en tensión, ¿no? Fijaos, son tres momentos. Son momentos populistas, no lo sé, son momentos populares en cualquier caso, de fuerte vivencia, y que persisten en la memoria. Por lo tanto, insisto, no acabo de entender por qué hay que hacer un discurso político, no sé si lacaniano o no, en que estos episodios quedan borrados o quedan devaluados o se consideran ya episodios de la prehistoria, ¿no? Hay una cosa que dice Juan Andrade Blanco, que ha escrito una tesis doctoral sobre la evolución del discurso y de la ideología del PC y del PSOE, que dice al final, pero bueno, si algo deja la transición es la posibilidad de ese recuerdo que se activa, es decir, deja como una carga de elementos que pueden pasar 30 años y después esos elementos pueden activarse otra vez, que también es, digamos, como los historiadores muchas veces, como lo de Carlo Levi, del futuro tiene un corazón antiguo. Es decir, hay semillas que quedan plantadas y uno no sabe cuándo van a aparecer, pero pueden aparecer. Jorge. No, estoy de acuerdo con esto, porque claro que no hay que desestimarlos. Otra de las pruebas de que estaríamos en una situación populista y un significante flotante es la organización de una relectura de toda la transición, muy minuciosa y muy rigurosa, incluso tratando de intentar una resignificación de la misma, porque si no uno cree en la novedad es de la mercancía. Yo creo, en esto soy lacaniano, en el retorno de lo reprimido, es decir, esta experiencia política es importante en la medida en que permita un lugar para que vuelva a retornar lo que estuvo reprimido en la transición. Pero para saber lo que estuvo reprimido en la transición hay que indagar exactamente todos estos hitos que tú has señalado muy bien. En segundo lugar, yo no creo que haya una crisis del capitalismo, Es decir, ahí hay otro debate. Creo que hay una gran crisis institucional, una gran crisis de los lazos sociales y una gran crisis de los sujetos, que es sobre las que repercute el nuevo procedimiento neoliberal en la construcción de su nueva racionalidad, pero no una crisis del tipo como se caracterizaba en el marxismo clásico. Claro, las contradicciones del capitalismo ya no se sostienen más, estamos cerca de algún evento, porque eso introduce de nuevo
finalidad lo que hay que cambiar teleológica. Es el concepto de crisis. Exactamente, habría que reformular. Una crisis, entre comillas, no catastrofista. ¿no? Eso es, tendríamos que entender entonces que la crisis es un modo de ser del propio capitalismo contemporáneo. Capitalismo, las crisis cíclicas. Entonces, ahí vuelvo sobre la palabra populismo porque Alberto dijo también algo importante. Es un término negativo, dijo. Pero ¿acaso no nos compete a la izquierda actual o a los que queremos una lógica emancipatoria admitir que no podemos nombrar ya cómo es la salida del capitalismo? Que eso tiene que permanecer nominado, que ya no podemos decir, no, es que la salida del capitalismo se denomina socialismo. Me parece que eso ha quedado ya Eso es puesto. decirle mucho a la izquierda. Es como decirle a la izquierda que las reformas que está haciendo no son un elemento transicional que camina hacia el socialismo. Cualquiera que sea de izquierda dice, todo lo que estoy haciendo yo, aunque no se entienda bien, entienda usted que forma parte de un proceso de transición que va hacia donde yo le digo, que es como, bueno, pues como usted me cuente. Exacto. Carolina, Alberto, después Errejón. Yo creo que estamos asumiendo la fuerza performativa de la palabra, asumiendo que el sujeto histórico está sin construir, asumiendo que la propia construcción del sujeto es casi la clave del proceso. Hay un elemento del populismo que no estamos poniendo encima de la mesa, y es que yo creo que todos los fenómenos populistas, o por lo menos en el estigma del populismo mismo, está la idea del cuestionamiento de una parte muy importante de los principios de la democracia liberal, que son fundamentalmente el principio de la soberanía popular y el concepto de representación. O el uso que la democracia liberal hace de la idea de representación. Y eso yo creo que es algo común a todas las fórmulas del populismo. Y eso yo creo que ahora mismo, en este momento más destituyente que constituyente, visibiliza de alguna manera que lo que estamos asistiendo ahora no es a una construcción exitosa de montones de significantes vacíos. Podemos discutir si Casta recoge o no recoge el conflicto o lo acuña con más o menos éxito, pero sí estamos asistiendo de manera muy clara a ese cuestionamiento de los fundamentos de la representación clásicos de la democracia liberal, y estamos asistiendo también a una resurrección de significantes muertos, además de a un proceso simultáneo, porque si no sería imposible, de construcción de ese nuevo sujeto, del sujeto popular, que es el que protagoniza, digamos, el uso de los signos y el propio cuestionamiento del concepto de representación. Alberto. Sí, bueno, yo cuando hablaba de lo de Casta lo decía fundamentalmente porque cuando uno elige un significante flotante, está en ese medido sabiendo que va a construir una identidad popular a partir de ese significante flotante, y entonces esa elección condiciona la forma. No es lo mismo elegir casta que oligarquía, entonces, porque va a condicionar esa identidad popular, y por eso es otro debate, pero derivado de este. En todo caso, yo quería añadir, ¿no? Estoy de acuerdo. La izquierda, cuando habla o hablaba de socialismo, eso ya se ha acabado prácticamente. Es decir, aunque sea una cuestión que sea difícil de llevar a los escenarios que todavía donde dominan o predomina la liturgia y las ceremonias, lo cierto es que hoy, como decía Jameson, es más difícil concebir, digamos, es más fácil concebir el fin de la humanidad que el fin del capitalismo. Pero lo cierto es que se refiere, por ejemplo, a lo que Zizek llama en su artículo contra la tentación populista, precisamente hace un chiste y dice que hay alguien buscando unas llaves bajo la luz de la farola y le pregunta que dónde se le han caído las llaves, y dice, en un lugar oscuro, y dice, ¿y por qué lo miras aquí? Y dice, porque se ve mejor. A lo mejor es que hemos perdido la forma de detectar la situación actual en positivo. Yo sí creo que hay una crisis del capitalismo, y es que donde rompe Laclau con Gramsci de una forma muy clara es en la acepción de que hay lucha de clases. Gramsci sí cree que hay clases sociales, Laclau a veces, bueno, depende de la interpretación, pero Gramsci lo llega a decir de esa forma explícita, Laclau ya no, y yo creo que eso está en origen. Pero sí creo Alberto, que hay una... perdóname ahí, porque sí, sí muy breve. Sí, termino muy rápido. Discúlpenme, perdón. No, termino muy rápido. Estoy acostumbrado a la Sí que televisión creo... argentina. Sí que creo que hay una crisis capitalista en la medida en que el neoliberalismo, y en su concreción en España, está agotado, y en Europa, porque es un sistema que no da tiempo a decirlo, pero está implosionando y que ha sido una huida hacia adelante. Eso Polanyi yo creo que utiliza categorías conceptuales mucho más útiles. El doble movimiento de Polanyi, cuando avanza el libre mercado, genera frustración, indignación y una necesidad de la sociedad de protegerse. Y creo que estamos en esa situación populista, la ha llamado Manolo, pero se le podría llamar el doble movimiento de Polanyi, de intentar protegerse del avance del libre mercado. Errejón. Una aclaración primero, porque alguien que lo viera podría preguntarse, bueno, ¿y por qué dicotomizar? O sea, ¿por qué tienen ustedes ninguna voluntad de dividir a la sociedad? ¿Por qué no podemos seguir viviendo reconciliados? Y creo que esto hay que explicarlo, porque si no parece que es una especie de voluntad guerrerista. No es que hay que dicotomizar, hay que romper. No, se trata de que
igual que todo régimen se constituye invisibilizando algunos dolores, solo su emergencia en un plano nuevo, en una dicotomización nueva, que lo hay en toda política transformadora, permite siempre poner encima de la mesa algo que a alguien le dolía y que no podía explicar políticamente. Se le podría acusar al movimiento de derechos civiles de los negros en Estados Unidos, decir, oigan ustedes, con lo bien que nos llevábamos ayer, que éramos una gran familia en este país, ¿por qué tienen que venir ustedes a dividirnos? ¿Por qué tienen que ustedes que polarizar? En ese polarizar hay siempre la posibilidad de democratizar, de politizar algo que te dolía. Ayer era tu problema. Conflicto social y hoy previo. claro, pero un conflicto social que no está en absoluto escrito, que son diferentes ingredientes que pueden dar lugar a recetas muy diferentes y que lo normal, por desgracia, siempre es que no den lugar a ninguna receta. Y aquí sí que diría, claro, la cuestión fundamental, tiene un artículo de la CLAU que es ¿por qué construir un pueblo es la tarea fundamental de una política radical? La cuestión fundamental siempre es cómo agregar del descontento o de los diferentes dolores una voluntad unitaria que además pueda reclamar para sí un horizonte de universalidad. Y esto es lo que pone nervioso de nuevo al liberalismo y al marxismo. Al liberalismo porque querría haber cancelado la historia. Se acabó. Cualquier reivindicación de lo universal es totalitario. Lo que hay son individuos que expresan decisiones racionales en el mercado electoral. Y una parte fundamental del marxismo diciendo no, esto de que el universal esté siempre sometido a disputa política y pueda ser siempre discutido y construido en un sentido o en otro, esto es un jaleo. Estos son mejores, incluso si ninguna experiencia política concreta pudo concretarlo, son mejores, digamos, los itinerarios cerrados que ya sabíamos que había al final del recorrido. Pero es que incluso el socialismo funcionó fundamentalmente como mito. O se ascribían las masas a la idea del socialismo por un programa cerrado de transición. En absoluto. La liturgia no era un equipaje no deseado de una construcción política. Era lo fundamental del mito de que los desposeídos podían gobernarse. Y por tanto, las canciones, los símbolos, las banderas, las promesas de un horizonte diferente eran lo que construyeron una promesa fundamentalmente dicotómica. Fundamentalmente, la única diferencia es que la historia se podía acabar. Había un momento en el que una clase determinada podía... como era una clase universal, estaba destinada al liberarse, terminar con la historia. Y me parece que este enfoque lo que dice es, hay una parte fundamental de la política, que es el conflicto, que está siempre ahí, que no se soluciona nunca y que tiene siempre, digamos, dos momentos, y con esto cierro. Un momento de péndulo, un momento de ruptura y emergencia de lo popular, de una voluntad nueva, y un momento de institucionalización y de canalización vertical. Y efectivamente, ninguna sociedad vive siempre en ruptura, pero ninguna sociedad, y sobre todo cuando aumentan los dolores y las insatisfacciones, puede vivir siempre en la no me hagan corros, váyanse a casa, en la fragmentación que incluye la institucionalización. Llegamos al final, vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo por ti, Enric, minuto de conclusiones. Iba a citar algunos ejemplos más de la historia, pero bueno, muy rápidamente. Vivimos el referéndum de la OTAN, vivimos el momento en que el gobierno del Partido Popular prometía AVE en todas las provincias. Vivimos en estos momentos, por ejemplo, en Cataluña, la promesa de un Estado independiente que, de realizarse, resolvería todos los problemas existentes, ¿no? Quiero decir con ello de que la componente populista, en un grado u otro, ha impregnado la política española de los últimos 35 años. Es decir, la discusión, pienso que cuando ahora se habla de populismo, las mentes efectivamente se remiten directamente siempre a Latinoamérica. Es una discusión interesante, conviene hacerla, pero y quiero insistir en este punto. Hemos vivido un periodo democrático relativamente apacible hasta fecha reciente, en el que ha habido siempre ingredientes de carácter populista. Gracias, Enric. Jorge, tu minuto. Que en la estructura del capital, en su lógica interna, no hay nada que haga posible su desconexión. El capital está hecho de tal manera que no puede ser ya desconectado por ninguna figura histórica. Por lo tanto, la única posibilidad de apostar por la desconexión del capital es a través de una construcción política. Esa construcción política no viene garantizada por ninguna dialéctica previa ni por ninguna lucha de clases como principio de realidad. Muchísimas gracias, Jorge. Manolo. Yo creo que el capitalismo español vive una crisis orgánica, profunda, de tal capitalismo, que es detrás del conflicto social está esa crisis, y lo que está apareciendo es la crisis del régimen, justamente del régimen del 78. Eso tiene que ser articulado discursivamente para convertirse en política. Y esa articulación política lo que nos lleva irremediablemente es a convertir en fórmulas políticas este discurso que emerge ya de la sociedad. Eso se llama poder constituyente. Y una cosa creo que es muy importante.
Eso no significa que el socialismo esté cancelado, ni siquiera en el imaginario. Antes se ha hablado del socialismo como mito, eso era de Sorel. Lo recogió un pequeño hombre peruano llamado Mariátegui. Y seguramente grandes de las cosas del futuro del socialismo sea empalmar nuestra crisis con el pensamiento y la acción de gentes como Mariátegui. Gracias, Manolo. Carolina. Yo no querría abandonar la mesa sin poner o sin decir algo relativo a las condiciones materiales. Es decir, a las condiciones materiales que subyacen y acompañan a este proceso de crisis de régimen que evalúo como momento populista. Momento populista acompañado en el nivel mundial por un crecimiento de la desigualdad sin precedentes que genera unas condiciones materiales en la humanidad que no tienen antecedentes en todo el marco de análisis de los últimos 200 años, bueno, de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de la reflexión sobre la lógica de la capacidad performativa de la palabra, que me parece crucial, creo que no conviene perder de vista las condiciones materiales que acompañan a todo esto. Dicho esto, el momento populista en estos momentos, tal cual yo lo interpreto en nuestro país, es un momento que está mucho más marcado en este instante por la construcción del sujeto político que por la búsqueda de significantes vacíos. Y en ese sentido, el éxito o la capacidad progresiva de articulación del movimiento va a tener más que ver con la capacidad para construir el sujeto que con el éxito en la formulación de significantes. Carolina. Alberto, tu minuto. Yo pienso que cuando se están acabando las certezas previas y las seguridades, emerge siempre una brecha de oportunidad en una sociedad que busca protegerse. Eso es lo que Polanyi teoriza en su libro La Gran Transformación y en otros, y es lo que creo que ocurre cuando se salta la modernidad y entonces cuando Marx dice aquello de todos los sólidos se disuelve en el aire, y creo que es un momento en el que estamos viviendo ahora. Se están acabando las certezas, eso en nuestra crisis orgánica que diría Gramsci, crisis de régimen que diríamos nosotros, significa que hay una cosa que se llamaba clase media o que se autoidentificaba a la gente como clase media que está perdiendo sus seguridades, sus certezas, y entonces se abre una brecha de oportunidad en la que se resignifica todo. Pero el origen último de eso es que el capitalismo en su ida hacia adelante le sobran ahora mismo lo que habían sido las conquistas sociales, la sanidad pública, la educación pública, le sobran para intentar seguir avanzando hacia adelante como en esos hámster en una rueda, y eso es lo que abre la oportunidad, pero la respuesta tiene que siempre responder a la cuestión económica, lo que decía en la campaña de Clinton, no es la economía estúpida, hay que responder cómo producir, cómo distribuir y cómo consumir. Gracias, Alberto. Rejón, tu minuto. Bueno, qué gusto poder discutir estas cosas y gasto 3 segundos en decirlo. Ni la guerra es la continuación de la política por otros medios, ni la política es la continuación de la guerra por otros medios, sino que la política es esa actividad de institución y de disputa por construir sentidos que nos expliquen cómo vivimos en común, a qué cosas tenemos derecho y qué posiciones ocupamos cada uno. En esa guerra por determinar quién ocupa qué posiciones, la hegemonía es efectivamente esa capacidad siempre de un sector particular de construir y encarnar un interés universal, una idea universal que siempre es trascendente. Eso tiene que ver, me parece, siempre con la construcción de un horizonte que tiene una parte siempre constituyente, que es un horizonte de pueblo, que es la posibilidad de la recreación de un pueblo. Cuando eso además es conducido por sectores que habían tenido un papel hasta entonces subordinado o subalterno, para los privilegiados siempre es tumulto, siempre es caos, siempre es jaleo y siempre es miedo. Eso es porque les asusta ese momento democrático, de expansión democrática que tiene la irrupción de lo plebeyo. Gracias, Errejón. Dijo Federico Engels, quizá con arrogancia, pero no sin razón, frente a la tumba de Marx, que si Darwin había descubierto las leyes de la evolución, Marx había descubierto las leyes de la historia. Probablemente sea cierto, pero descubrir las leyes de la historia y reconocer que la historia determina la política no implica descubrir las leyes de la política. No nos van a contratar para hacer un prime time en un sábado por la noche, pero este programa ha sido histórico y se verá durante muchos años. Muchísimas gracias a los 6, nos veremos la próxima semana aquí en Fort Apache. Thank you.